El 10 de marzo de 1452 nacía en Sos el hijo de Juan II de Aragón, Fernando. Pocos meses después era asediado en Estella por las tropas castellanas. Acudió Juan y tomó preso a su hijo primogénito, Carlos, el príncipe de Viana, partícipe del asedio. Pero finalmente las Cortes de Aragón, que se mostraron benévolas con el príncipe rebelde, y Pamplona, partidaria de los piamonteses, envió embajadores favorables a Carlos, que fue puesto en libertad. Esas mismas Cortes nos señalan la situación social que se estaba padeciendo en Aragón. La guerra había despoblado el territorio y había agotado las arcas al haber gastado en rescate de prisioneros 400.000 florines. Señalaban también que la industria y el comercio se paralizaron, y todo siendo que ya en 1422 se dictó un reglamento general para la perfección de las fábricas de paños de Cataluña y se prohibió la importación de prendas de lana y de seda, así como todo tipo de tejido de oro y de plata. Con esa situación, los hombres de la Busca se hicieron con el poder municipal de Barcelona en 1453, mientras se aliaban con la nobleza para defender sus derechos frente a la amenaza de subversión. Esa situación fue aprovechada por el virrey Galcerán de Requesens para proclamar la libertad de los remensas en 1455, lo que ocasionó el incremento de la enemistad con las oligarquías que se veían privadas de privilegios cuasi feudales. Como consecuencia, las Corts se establecieron en sesión permanente desde 1454 hasta 1458 y reaccionaron violentamente, por lo que el rey suspendió el decreto de Galcerán, que finalmente fue confirmado el año 1457. Pero para alcanzar esa condición de mejora fue necesaria la Guerra de los Remensas, que discurrió entre 1462 y 1468 y significó que la sentencia arbitral de Guadalupe dictada el año 1486 diese lugar a la liberación de un número de payeses que no bajaba de los 50.000 y que hasta la fecha se encontraban sometidos a un régimen semifeudal. En medio de esa situación de enfrentamiento en las coronas hispánicas, el 29 de mayo de 1453 entraron los turcos en Constantinopla, matando al emperador Constantino Paleólogo y a toda la nobleza cristiana, ante la desidia de toda la cristiandad, y con la sola preocupación de Alfonso el Magnánimo, que procuró el socorro de una coalición que no llegó a formarse hasta el año siguiente, muriendo el Papa Nicolás V 2 meses después, cuando fue sucedido por Alfonso de Borja como Calixto III. En 1453 murió Mohamed IX, que fue sucedido en el trono por su sobrino Mohamed XI, conocido como el Chiquito. Los abencerrajes apoyaron a Abu Nasr Sad, pariente de Yusuf IV, que había vivido en la corte de Juan II de Castilla y que fue proclamado rey en Archidona en agosto de 1454, mientras que el Chiquito mandaba en Granada, Málaga, Guadix, Almería y Gibraltar. Mohamed XI fue expulsado de la ciudad y huyó a las Alpujarras, al tiempo que entró en Granada Abu Nasr Sad. Mohamed XI intentó recuperar el trono, pero sin éxito murió estrangulado. Ese mismo año de 1454, el 20 de julio, moría Juan II de Castilla, diciendo en el momento de su muerte una frase lapidaria: naciera yo hijo de un labrador e fuera fraile de Labrojo, que no rey de Castilla. Bien, sería sucedido en el trono por su hijo Enrique IV el Impotente, cuyo reinado estaría trufado de enfrentamientos, si bien lo inició con una amnistía general. Al día siguiente de ser coronado, el 22 de julio de 1454, Enrique IV nombró nuevos consejeros: Miguel Lucas de Iranzo, Beltrán de la Cueva, Diego Arias Dávila, Gómez de Cáceres, Alonso de Fonseca
y aseguraba las fronteras con tratados de paz con Aragón y con Francia, al tiempo que convocaba cortes para lanzar una ofensiva contra el reino de Granada. Todo parecía conducirse correctamente, pero Juan Pacheco y su hermano Pedro Girón fueron desplazados por Beltrán de la Cueva, lo que les sirvió de excusa perfecta para recuperar el poder apoyándose en Alfonso, hermanastro de Enrique IV. Finalmente, Juan Pacheco recuperó el poder en detrimento de Beltrán de la Cueva, tras lo cual inició una campaña militar contra el reino de Granada, para lo que se constituyó el que es tenido como el primer ejército permanente, que estaba constituido por 3.600 lanzas pagadas por el rey. En la expedición iba el arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca, el almirante Fadrique Enríquez, Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, el marqués de Santillana, Juan Pacheco, marqués de Villena, Pedro Girón, maestre de Calatrava, y los condes de Plasencia, Benavente, Arcos y otros. La campaña tuvo lugar entre 1454 y 1456 y sirvió para reconquistar a Archidona y Álora. Todo hacía indicar la decisión de la conquista definitiva de Granada, pero Enrique IV ordenó evitar el encuentro con el enemigo, por lo que suspendió la campaña y todos volvieron a Castilla, yendo en aumento las desavenencias dada la actuación general de Enrique IV, más dado a fiestas, en la que prodigaba regalos suntuosos. Estas actuaciones señalaban que la vida de Enrique IV el Impotente no sería menos triste que la de su padre. Aficionado a los usos musulmanes, se servía de una guardia mora y él mismo comía y vestía conforme a los gustos musulmanes. En 1440, cuando cumplió 15 años, casó con Blanca de Navarra, matrimonio que sería anulado por no haberse consumado en 1453, cuando él contaba 28 años de edad. Esa realidad, combinada con la actuación de los nobles, estaba creando un ambiente directamente contrario al rey, que acabó conformando un partido en torno a sus hermanos, Isabel y Alfonso, lo que acabó alertando a la nobleza cercana a Enrique, que acabó aconsejándole el matrimonio al objeto de procurar un heredero. 2 años después, en 1455, y cuando ya era rey, casó con Juana de Portugal, una hermosa doncella, que pasados los días seguía gozando de esa condición de doncella. Sin embargo, en 1462, 7 años después de su matrimonio, misteriosamente dio a luz una hija, que bautizada Juana pronto sería conocida como la Beltraneja, al atribuirse su paternidad a un paje llamado Beltrán de la Cueva. El descontrol era la norma del reino. Las fortalezas estaban todas en manos de los nobles. El reino se encontraba sin rentas, por lo que inició un importante endeudamiento. Multiplicó el número de cecas, pasando de 5 que existían en 1454, año de su coronación, a 150 en 1457, 3 años más tarde, creciendo asimismo la falsificación de moneda, siendo que el marco de plata, que valía 1.500 maravedís, llegó a valer 12.000, lo que llevó a muchos a reactivar el uso del trueque. E muchos caballeros e escuderos con la gran desorden hicieron infinitas fortalezas por todas partes solo con el pensamiento de robar de ellas. Y después de las tiranías vinieron tanto en costumbre que a las mismas ciudades e villas venían públicamente los robos sin haber menester de acogerse las fortalezas roqueras. Los nobles empezaron a conspirar. Juan Pacheco se había convertido en privado y destituía a quien le molestaba en sus intereses. La situación en Castilla era de total anarquía. Grandes y prelados vilipendiaban el trono mientras oprimían al pueblo, al tiempo que el pueblo aborrecía a la nobleza. Discordias, insultos, guerras de unos contra todos, desorden moral, robos, asesinatos, anarquía. Tal era el estado del reino en tiempos de Enrique IV, que en 1450 apoyó al príncipe de Viana en su sublevación, llegando a anular el acuerdo matrimonial existente entre Isabel y Fernando, para comprometerla con Carlos, príncipe de Viana. Isabel era moneda de cambio, pues más adelante la comprometería con Alfonso V de Portugal, con Pedro Girón y con el duque de Guyena, hermano de Luis XI de Francia.
Mientras tanto, Alfonso el Magnánimo seguía deseando en solitario participar en la reconquista de Constantinopla, con tanto vigor como clamaba por su defensa antes de caer en manos de los otomanos. Pero el Papa Calixto III le recriminó el no haber iniciado la reconquista. Para colmo, el Magnánimo protestaba diciendo: «Yo hablé con vosotros los días pasados sobre lo de la empresa de los turcos, y por ser cosa tan grande he esperado cómo se moverían otros y he diferido el determinarme en ello. Ya veis que los reyes y príncipes cristianos, mirándonos unos a otros, dormimos. Y así el ánimo y osadía del enemigo siempre se aumenta y crece». Eso decía el Magnánimo. Y ahí quedó Constantinopla, perdida hasta hoy para la civilización. Alfonso el Magnánimo intentó evitarlo y su afán solo le sirvió para enfrentarse con el Papa Calixto III. Entretanto, un príncipe de Viana derrotado se presentó en la corte de Aragón el año 1456 pidiendo a su tío la intermediación en el conflicto que él mantenía con su padre. Y mientras los viamonteses lo proclamaban rey, Juan lo desheredaba junto a su hermana Blanca, nombrando heredera a la hermana menor, Leonor, y a Gastón de Foix, e instituyendo gobernadora general del reino a Leonor, que se estableció en Sangüesa. En 1456 el Papa Calixto III, Alfonso de Borja, otorgó a la Orden de Cristo, de la que Enrique el Navegante era su gran maestre, la jurisdicción espiritual de todos los descubrimientos habidos desde el Cabo Bojador hasta Guinea y más allá de sus playas meridionales hasta la India. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.